Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Xsoluciones. Continuando con el curso de cómo conectar SQL Server, Compact y Contabilidad 11.0 y Excel. El día de hoy veremos la cláusula Left Outer Join, que nos ayudará a conectar dos o más tablas entre sí que tengan un campo en común. Para este caso vamos a trabajar con tres tablas básicas dentro de nuestro sistema de Compact y contabilidad. La tabla que se refiere al saldo de las cuentas, la que se refiere a las cuentas propiamente y los movimientos de póliza. Algunas de ellas ya las hemos estado trabajando en capítulos anteriores de este curso. Para empezar, ya nos encontramos aquí en SQL Server Management Studio. Vamos a agregar una nueva consulta, un nuevo query con la secuencia de teclas Control N. Control N. Y agregamos nuestro query. Vamos a empezar con el query clásico que hasta ahora ya se ha vuelto clásico. Select asterisco, que es nuestro selector universal. Y en este caso, como ya conocemos bastante de las tablas, ya las podemos escribir directamente. Vamos a escribir saldos, cuentas. Presionamos F5. Y aquí tenemos la tabla completita que contiene los saldos de nuestras respectivas cuentas. Solo que para muchos podrá parecer un tanto oscuro que en lugar de tener la cuenta propiamente, tengamos ID de la cuenta. Si nosotros revisamos las tablas y buscamos saldo de cuentas, damos clic derecho y seleccionamos la opción que dice diseño, vamos a ver un detalle importante. El ID es un campo común, en otras tablas, pero aparte de ello, cada tabla tiene un ID propio, que en este caso se trata de una llave primaria. Eso quiere decir, esta es una tabla que contiene números que no se repiten. Básicamente podemos decirlo de esta manera. Son claves o números sucesivos que no se repiten. Para el caso de esta tabla en específico, que es saldos de cuenta. Nosotros tenemos que trabajar sobre el campo común, que es ID de cuenta. Y ese se encuentra en la tercera columna. Como lo mencioné anteriormente, vamos a trabajar con otra tabla que se refiere exclusivamente a las cuentas. Si presionamos F5, se nos va a mostrar las dos tablas. En este caso, tenemos que ID en la tabla cuentas es la clave primaria. Para el caso de la tabla cuentas es la clave primaria, pero para el caso de saldo cuentas y de cuenta es la clave foránea. Al fin y al cabo, ID cuenta y ID cuenta y ID así a secas dentro de la tabla cuentas vienen a ser los campos que existen en común. De esta manera es como podemos tratar de comprender cómo es que se conectan las tablas entre sí. Como yo lo mencioné, la cláusula es Left Outer Join. Vamos a conectar las dos tablas mediante Left Outer Join. Tenemos nuestra tabla ya seleccionada con From y vamos a escribir la cláusula Left Outer Join. Tenemos que escoger la tabla con la cual se va a establecer la conexión. En este caso, vamos a vincular saldo cuentas con cuentas. Vamos a utilizar lo que se conoce como alias
Adelante de saldos cuentas yo voy a escribir SC y adelante de cuentas voy a escribir la letra C. Aquí podemos presionar Enter porque vamos a señalar los campos en específico que queremos que se muestre de cada una de las tablas. Escribimos sc.id cuenta, aquí from saldos cuentas o desde saldos cuentas. Vamos a crear la conexión left outer join. Aquí se crea la conexión. Si utilizamos left outer join, lo que estamos haciendo es que el campo en común se muestran todos los datos del campo en común de la tabla que podríamos decir se encuentra del lado izquierdo. Es como si comparáramos las dos tablas y nos basáramos en el campo en común que se encuentra del lado izquierdo. Por eso es que aparece aquí left outer join. Estamos creando la conexión. Presionamos Enter y es aquí donde se define la conexión de la tabla. Escribimos on sc.id cuenta es igual a c, que se refiere a las cuentas .id sean iguales. Aquí estamos definiendo cuáles son los campos en común. Después de esto, como ya posiblemente tenemos conectada la tabla, saldos cuentas con cuentas, entonces ya podemos escribir coma, punto, escribimos c punto, código. Este código es la cuenta, la clave de la cuenta que comúnmente conocemos, coma, c punto nombre, que es el nombre de la cuenta. Si con estas instrucciones ya simplemente presionamos F5, nos aparece esta aparentemente nueva tabla. Es una nueva tabla ya que se han conectado dos tablas y se ha formado una sola, en la que el campo en común es id cuenta para el caso de saldos cuenta y id. En este caso, id cuenta dentro de saldos cuenta es la clave foránea y dentro de cuentas es su clave principal. Dicho esto, vamos a complicarlo un poco más. Vamos a conectar la tabla de saldos cuenta. Vamos a copiar estas dos líneas de código, fin, enter, control V. Tenemos ahora que vamos a conectar la tabla de saldos cuenta con movimientos póliza. Escribimos mod y seleccionamos la tercera opción que dice movimientos póliza y presionamos tecla tab. A esta tabla le vamos a poner como alias mp. Y aquí vamos a cambiar un poco, ya que ahora el campo en común de id cuenta con movimientos póliza punto va a ser id cuenta. Entonces, aquí de esta manera, al ya tener conectadas las tres tablas, ahora podemos hacer referencia a algún elemento de la tabla movimientos póliza. Si escribo coma después de nombre y escribo mp punto importe y presiono F5, tenemos aquí esta información. En este caso hay algunos valores nulos porque no todas las cuentas son afectables directamente a través de los movimientos de las pólizas, como lo pueden apreciar. Esto se va a solucionar en un momento. Ya tenemos el importe. Ahora bien, ya que entendimos que podemos conectar todas esas tablas a la vez, vamos a ir detallando la información que requerimos específicamente para crear una balanza de comprobación. Y tenemos que saber de dónde vamos a sacar la información. Si yo escribo aquí coma sc.importes3, aquí me estoy refiriendo, este 3 hace referencia
al acumulado al mes de marzo. El acumulado de las cuentas al mes de marzo. Por lo tanto, si que queremos saber en este caso, este campo lo podemos renombrar o podemos ponerle un alias y le podemos poner saldo anterior. Si yo presiono F5, ya me aparece como saldo anterior y no como importe 3. Y después de ello, requerimos del importe 4, que en este caso va a ser el saldo final. Si yo presiono F5, me aparece de este lado el saldo anterior y luego el saldo final, que en este caso corresponde al mes de abril. Pero, como se trata de una balanza de comprobación, tenemos que separar encargos y abonos. Para ello vamos a hacer uso de la instrucción que ya vimos en el tutorial pasado. Case, vamos a escribir case, enter, when, y vamos a hacer referencia a la tabla movimientos póliza, punto, tipo. Cuando el tipo de movimiento sea igual a 0, entonces tráeme el importe. Else, en caso contrario, tráeme 0. Cerramos con end. Y a este campo le vamos a poner cargos. When tipo de movimiento es igual a 0, aquí me faltó. Cuando el tipo de movimiento sea igual a 0, creo que me traigas el importe. En caso contrario, ponme 0. Copiamos todo este bloque, control C, desde case, desde la coma, hasta end, hasta donde dice cargos. Ya que lo copiamos, lo pegamos en la parte de abajo. Y aquí cambiamos el tipo de movimiento. El tipo de movimiento lo cambiamos a 1 y estos van a ser abonos. Si presiono F5 aparece esto, ya tenemos nuestros cargos y nuestros abonos separados. Pero sucede que aquí la información está repetida al menos 3 veces por cada cuenta, por lo que debemos especificar un filtro. Para ello haremos uso de where. SC, que en este caso el saldos cuenta, tipo sea igual a 1 y que además se filtre por el periodo de los movimientos de póliza, punto, periodo. En este caso, aquí, ok, el where debe ir hasta el final, control X, control fin, y lo pegamos hasta el final. And, o sea, que el filtro sea del saldo, de los saldos de cuenta, el tipo sea igual a 1 y dentro de los movimientos de póliza, que el periodo sea igual a 4. Si yo presiono F5, me aparece ya nuestra balanza de comprobación. Nuestra balanza de comprobación ya la tenemos aquí, correspondiente al mes de abril. Esta información ya la podemos conectar con Excel. Vamos a crear la conexión. Yo abrí un nuevo libro. Bueno, más bien abrí un libro. Nos vamos a la ficha datos. Dentro del menú obtener datos externos, presionamos clic y seleccionamos la opción que dice desde otras fuentes, desde SQL Server. Y en la parte donde dice el servidor lo podemos obtener de SQL Server en archivo, conectar con el explorador de objetos, pero no vamos a conectar, solamente vamos a copiar el nombre del servidor, escape, control V, escribimos el usuario, que para su caso podría ser compact 1, y damos clic en siguiente. Seleccionamos la base de datos correspondiente a nuestro contribuyente y voy a elegir esta. No importa cuál tabla tengamos. En este caso voy a borrar esta parte y yo le voy a poner
sin borrar la extensión, balanza mensual. Voy a utilizar guión bajo. Voy a copiar este mismo nombre, lo voy a pegar en la parte de abajo, le doy clic sobre la casilla de verificación guardar contraseña, le presiono sí, doy finalizar y luego antes de presionar aceptar doy clic sobre propiedades y nos vamos a definición. Aquí en definición vamos a guardar la contraseña, le voy a decir que sí y vamos a cambiar el tipo de comando a SQL. Vamos a borrar esto y vamos a copiar nuestro query. Control C y lo pegamos, Control V. Damos clic en el botón que dice aceptar, damos clic sobre sí y sobre aceptar. Ya tenemos aquí nuestra balanza de comprobación. En este caso ya podríamos prescindir de algunos campos, como por ejemplo el ID cuenta, y podemos ordenarlo por código. Lo podemos ordenar aquí en Excel, pero también lo podemos ordenar desde SQL. Para este caso presiono control inicio y esa parte donde dice ID cuenta lo voy a comentar con doble guión. Voy a borrar la coma porque el primer campo debe ir sin coma. Presiono control fin y escribo order by. En este caso voy a ordenar mp.código. Más bien c.código. Presiono F5 y ya está ordenada nuestra balanza de comprobación. Vamos a copiarla de nueva cuenta, control C. Regreso a Excel. Nos vamos a la ficha diseño, señalando por supuesto la tabla. Nos vamos a este botón que tiene las propiedades, de nueva cuenta sobre este otro botón, definición, y en la parte de texto del comando voy a borrar esto y voy a presionar control V. Presiono clic sobre el botón que dice aceptar, aceptar, y se actualiza la información de mi balanza de comprobación. Ya tengo aquí actualizada mi balanza de comprobación. Esta balanza de comprobación, este query de la balanza de comprobación lo pueden utilizar. Lo pueden utilizar para cualquiera de sus contribuyentes, ya que hace referencia a las mismas tablas de nuestro sistema de Compact y Contabilidad. Únicamente cambiarían quizás la base de datos. Tendrían que especificar la base de datos como lo habíamos estado haciendo al principio, que arrastramos la base de datos, lo tendrían que mover de esta manera. Por ejemplo, si trabajamos con Guillermo Fernández Gutiérrez, en este caso sería desde donde tenemos from, saldos cuentas, punto, bbo, punto, escape. Si yo presiono aquí F5 me sigue saliendo. Podemos copiar toda la base de datos incluyendo DBO. Y donde tengamos alguna tabla en específico lo podemos añadir. Solo donde hagamos referencia a una tabla. Por ejemplo aquí. Y presionamos F5. Si lo copiamos y lo pegamos, nos sigue trayendo la información, solo que esta vez fuimos más específicos porque incluimos la base de datos, esto que dice aquí DBO, y pues de esta manera pueden hacer referencia a su base de datos correspondiente de su contribuyente. Finalmente, haciendo algunos cambios podemos hacer que en lugar de que se nos muestre una balanza de comprobación se muestre un auxiliar.
En este caso, si prescindimos de los importes, de los saldos, presionamos F5, ya tenemos cargos y abonos. Vamos a quitar el filtro de periodo. Quitamos el filtro de periodo, presiona F5 y añadimos un nuevo filtro donde hagamos referencia a una cuenta en específico. Vamos a hacer uso de la cuenta de bancos. Una cuenta de bancos, pero en este caso, aunque sea un número, va a ir entre comillas, una comilla. 102.01.001. Cerramos con comilla. Y si yo presiono F5, me aparecen todos los movimientos. Luego de ello, vamos a añadir el periodo. Lo vamos a añadir antes de los cargos. Entonces lo podemos añadir aquí abajo. Coma. mp.periodo. Presiono F5. Y vamos a ordenar por periodo. Escribimos AND mp.periodo. mp aquí pasa algo. Aquí no es AND, aquí es coma. Entonces presiono F5 y ya se ordenó por periodo. De esta manera. Esto lo podemos añadir en otra conexión. Bien podemos copiar la hoja. Ya copiamos la hoja. Y en la parte de aquí presionamos clic. Luego sobre este botón. Definición. Y si se dan cuenta, el número de la conexión ya cambió con un número 1. Aquí simplemente borramos esto. Presionamos control V y presionamos aceptar. Y de nueva cuenta aceptar. Y aquí ya tenemos más bien ya un auxiliar de una cuenta determinada. Esto ha sido todo por hoy en este video tutorial. No olviden darle like al video, suscribirse, compartir y comentar, ya que esto me ayuda a crear videos como este o mejores. Nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima.